Comienzo, como decía, la segunda mesa de la jornada y os voy a presentar en principio a las personas que van a intervenir. En primer lugar, de acuerdo con el programa, lo hará el doctor Guillermo Soriano, médico especialista en Medicina del Trabajo, doctor en Medicina por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia. Es coordinador del área de Medicina del Trabajo de la entidad SGS Tecnos S.A. e investigador principal del Grupo GIREL, Grupo de Investigación en Riesgos Emergentes Laborales, del Departamento de Desarrollo de Proyectos e Innovación de SGS Tecnos Sociedad Anónima. Asimismo, es vocal de investigación de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Está situado en la mesa a mi derecha, pegado a mí. A continuación intervendrá el doctor Aitor Guisasola Yeregui, médico especialista en Medicina del Trabajo. Es el responsable de la Unidad Territorial de Salud Laboral de Guipúzcoa, de Osalan. Asimismo, lleva la responsabilidad del área estrategia dentro de la Unidad de Vigilancia de la Salud, coordinando las actuaciones en este área, elaborando y revisando protocolos sanitarios para desarrollar la vigilancia sanitaria específica. Entre sus cosas a destacar, a mí me ha parecido una de las más importantes, entre sus muchas que no vamos a leer, el que es coautor de la guía para la vigilancia de la salud en el sector pesquero, con otros tantos técnicos y técnicas participantes de todos los institutos autonómicos de la cornisa cantábrica, el cántabro, el asturiano, el gallego y, por supuesto, el nuestro. Está a mi izquierda. A continuación intervendrá Gustavo Adolfo Rosal López, doctor ingeniero industrial e ingeniero del factor humano, consultor de estrategia y operaciones del Departamento de Ingeniería del Factor Humano del Grupo SGS. Es secretario de la Asociación Española de Ergonomía y coordinador de proyectos nacionales y europeos en el área de innovación e ingeniería del factor humano. Es autor de varias publicaciones y recursos audiovisuales en el área de ergonomía. Asimismo, es miembro de diversos comités científicos también del área y ponente en jornadas, congresos, workshops internacionales, pues en Islandia, en Italia, Turquía, Chile, Argentina, Colombia, Portugal y no sigo. Está en el extremo derecho de la mesa. A continuación intervendrá Manuela Brinques Martínez, es licenciada en Ciencias Químicas por la Universitat Autónoma de Barcelona, es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales y auditora en Seguridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Actualmente ocupa el cargo de directora técnica de Full Audit. Ha ampliado sus servicios al campo de la consultoría de prevención de riesgos laborales, medio ambiente, calidad, accesibilidad, así como la implantación de sistemas integrados. Además, desde hace 4 años lleva a cabo también proyectos de auditoría y consultoría a nivel internacional. Bueno, no hay mucha duda, es la única componente femenina de la mesa. Y para finalizar intervendrá Rafael Mayor Gamás, que está a mi izquierda en la mesa, en la parte final de mi izquierda. Es biólogo por la Universidad de Navarra, es ambientalista, higienista, máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Pública de Navarra y máster en Comunicación y Salud por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce su actividad profesional en Mutua Navarra desde hace casi 20 años y ha pasado desde la Dirección Técnica de Prevención de Riesgos Laborales a la coordinación de programas de promoción de la salud en el trabajo. Tiene una amplia actividad docente y formadora en diversos máster, múltiples conferencias, congresos, es asesor de planes de mejora de las organizaciones, coordina proyectos e implanta nuevas formas de gestión del absentismo. Ya me gustaría luego que explicara algo a este respecto, porque este es un tema muy polémico. Hablaremos. Además, es responsable del Foro de Absentismo en Mutua Navarra, con más de 5 años de recorrido, que se ha convertido en un punto de referencia para el diálogo y debate empresarial. Me ha gustado cómo ha finalizado su presentación, porque dice: algo de escritor y mucho de narrador, inquieto y apasionado por temas difíciles, amigo de la comunicación y el compartir, entusiasma de los retos y deseos de aprender todos los días. Bueno, pues ahora tienen ellos la palabra. Cuando quieras, Guillermo. Bien, muchas gracias. Como no podía ser, agradecer a Osalan pues su amable invitación a participar en esta jornada. Yo voy a hablar de los 30 últimos años, como decía el filósofo Schopenhauer,
El problema es que ya pues hay varios ponentes que han aportado mucho conocimiento a ese comentario. Entonces vamos a intentar pues no repetir y resumir un poquito la presentación. Y quizá, bueno, pues lo más gráfico puede ser que veamos un vídeo donde queda muy bien reflejado el mensaje que yo le quiero transmitir esta mañana, y es pues el dilema entre las demandas, las capacidades y su relación con la edad. Bien, pues el vídeo dura 1 minuto, espero que se vea bien. Es una tarea muy sencilla, consiste en colocar 12 cubos, 3, 6 y 3, colocarlos y volverlos a desmontar. Y podéis ver pues la diferencia que vemos en función de la edad de la persona que ejecuta esa tarea tan simple. Imaginaros que en vez de unos cubos estamos hablando de cargar o descargar un camión, de manipular una prensa, de trabajos en altura. Bien. Como veis, hay diferencias, y esas diferencias son los efectos fisiológicos del envejecimiento, que es el tema de mi presentación. Y hablar de envejecimiento, sin duda, para mí surgen tres palabras. Por un lado, éxito. El envejecimiento no tenemos que verlo con una connotación negativa. Es un éxito de las políticas de salud pública, que en poco más de un siglo han pasado de tener una esperanza de vida de 30 años a una esperanza de vida de 82 años. Y además la mayoría de ellos con una calidad razonable. Entonces, primer cosa clara, creo que el envejecimiento es un éxito. Al mismo tiempo es un reto en cuanto a sostenibilidad del sistema, un reto para las empresas cuando hablamos de personas de edad que están como población activa, y también pues parece que es un riesgo, por todos los estudios y comentarios que se han hecho esta mañana, ¿no? De hecho, pues el Observatorio de Riesgos Emergentes en el año 2006, dentro del grupo de riesgos psicosociales, pues incluye el envejecimiento de la población activa como un riesgo emergente. Además, tenemos indicadores. Esta mañana se han puesto varias estadísticas. A mí esta me resulta muy interesante. Es un indicador de la percepción del estado de salud en función de la edad, y del género. Y como veis, el porcentaje de trabajadores que perciben su salud como muy buena es muy pequeño, entre 55 y 64 años, si lo comparamos con trabajadores o personas de 15 a 24. La salud percibida se deteriora progresivamente en función de la edad. Otro dato interesante es el que nos marca la 7ª encuesta nacional de condiciones de trabajo, que nos dice que más de 1 de cada 3 trabajadores considera que no podrá realizar el mismo trabajo de mover los cubos a partir de los 60 años. Por lo tanto, ante estos datos y todos los que se han aportado esta mañana, es necesario llevar a cabo estrategias para adoptar las organizaciones del trabajo a este tipo de situaciones, tanto en cuanto a demandas como en cuanto a capacidades. Y dentro de las estrategias hay 3 opciones. Una, que es la más habitual, es no hacer nada. No hacemos nada, los trabajadores van envejeciendo y llegará un momento en que cruzan esa línea roja de que sus capacidades, sus funcionalidades están por debajo de las exigencias psicofísicas del puesto de trabajo. Y ese trabajador o abandona el sector, o coge una incapacidad, o sufre un accidente, o
las diferentes situaciones que se pueden dar. La segunda estrategia es implantar programas de promoción de la salud. Es una estrategia, digamos, algo equivocada, solo hacer promoción de la salud. Sí que tiene un efecto, como veis en la gráfica, un efecto rebote positivo, pero lo único que estamos haciendo con ello es retrasar el problema. Retrasamos el problema unos años más. Pero si realmente queremos hablar de envejecimiento activo, y yo creo que ponerle un segundo apellido a ese término, que es envejecimiento activo saludable, creo que eso marca mucho más, ¿no?, el concepto. Hay que llevar a cabo tres tipos de acciones, ¿no? Por un lado, la promoción de la salud, que está muy bien, pero necesariamente hay que adaptar, como ha dicho la directora de Osalan esta mañana, el trabajo a las personas, estamos hablando de ergonomía y psicosociología, y hace falta formación. Formación de todos los actores que intervienen en este proceso, en el manejo del envejecimiento, en la gestión del envejecimiento. Bien, entonces el problema es fácil. Sabemos que con la edad la funcionalidad de las personas se deteriora, y si las demandas son estables, si yo tengo que manipular 16 cubos en 16 segundos y de esa forma y así hasta que me muera, antes o después va a haber un problema, ¿vale? Si conseguimos mejorar la funcionalidad de las personas a través de la promoción de la salud y conseguimos modular las demandas del puesto de trabajo a través de ese manejo de la gestión del envejecimiento y de la ergonomía y psicosociología, la probabilidad de un envejecimiento activo saludable va a ser mucho mayor. A lo largo de la presentación veréis que hay unos personajes reales, unas fotos reales, son personas que he conocido personalmente, unas en el Camino de Santiago, otras a nivel familiar. La persona de arriba tiene 78 años, trabaja en una empresa como representante de una empresa americana en toda Europa y Asia. He aprendido informática, va a congresos en todo el mundo, y se ve que tiene un aspecto bastante saludable. La persona de abajo se llama Lucía, tiene 82 años, trabaja 365 días al año, de sol a sol, cuidando sus vacas y sus tema agrario. Y también pues parece que la mujer es feliz, por lo menos a mí me lo parece. Entonces, ¿a partir de qué edad hemos de poner en marcha este tipo de estrategias? ¿O cómo medimos la capacidad que decíamos antes de trabajar? Bueno, que parece que no lo estamos haciendo tan mal, por lo menos esta noticia sí lo dice, según un estudio, una auditoría que ha hecho la Unión Europea en nuestro país, en todas las comunidades, pues parece que el tema se está haciendo bien. Bueno, ¿a qué edad? ¿No? Se habla mucho de 55 o más. Bueno, pues hay una edad, digamos, de estrategias de la Unión Europea, 55 o más. Hay una edad pues que fisiológicamente donde más se nota el deterioro, a partir de los 40 años. Supongo que Tomás dirá que los radicales libres empiezan casi desde que nacemos, empezamos ya a envejecer, no lo sé. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Carbonell del año 2009, que dice que podemos definirlo como el conjunto de modificaciones a nivel morfológico, fisiológico y psicológico que aparecen en los individuos como consecuencia del paso del tiempo, que produce una involución de las capacidades físicas, que origina un deterioro psicofísico y una reducción de la funcionalidad personal, y que está condicionada por distintos determinantes, como son la carga genética, los estilos y hábitos de vida, la exposición a factores del entorno, etcétera. Me gusta la definición porque en la misma definición apunta hacia dónde está la solución.
interviniendo sobre esos determinantes que figuran al final de la frase. Ya se ha comentado esta mañana, si uno hace una revisión de la bibliografía, pues podemos meter en 3 cajones, ¿no?, los efectos fisiológicos del envejecimiento, lo que se conoce como deterioro motriz, o la condición física, el cognitivo y el sensorial. Y quiero añadir a ese comentario, ¿no?, que decía Schopenhauer, pues un término que esta mañana por lo menos no se ha comentado, que es envejecimiento prematuro. Yo creo que ese es un poco el concepto que también nos podríamos quedar. Entendido como cuando una persona funcionalmente está peor que para la edad que tiene, digamos, en el carnet de identidad. Creo que ese concepto es interesante. Envejecimiento prematuro. O sea, alguien que funcionalmente está peor de lo que se esperaría en función de su edad, física o mentalmente, o psicológicamente, o sensorialmente, etcétera. Creo que es interesante. Se debe encender una luz roja cuando detectemos esas situaciones. Bien, solo comentar porque ya se ha dicho esta mañana y vamos justos de tiempo. El deterioro motriz, bueno, pues ahí tenéis, como la presentación va a estar accesible, todo, digamos, qué aspectos son los que la evidencia científica más han puesto de manifiesto, y sobre todo que las consecuencias del deterioro físico influyen sobre el mantenimiento de la postura, sobre la marcha y la capacidad de esfuerzo físico. Bien, respecto al tema sensorial, está claro la vista, el oído, la sensibilidad, la velocidad de conducción, no vamos a entrar más, y el cognitivo también se ha hablado esta mañana de cuáles son un poco los aspectos que la bibliografía dice que más afectación hay. Bien, sí que esta transparencia, que quiero comentarla porque me parece de interés, es actividades seguras. ¿En qué actividades tenemos que tener en todas, pero especialmente en cuenta en la variable de la edad? Aquellas actividades cuyo desempeño en condiciones normales requieren un ejercicio físico intenso, expongan al trabajador a temperaturas extremas o impliquen un incremento prolongado e intenso del ejercicio respiratorio. Y luego, en aquellas actividades peligrosas que requieran una agilidad y una destreza física, un alto nivel de concentración y destreza mental, una óptima agudeza visual o un adecuado estado del sentido del oído. Bien, capacidades. Se ha hablado también esta mañana. En mi experiencia, el cuestionario del índice de capacidad para el trabajo, o en inglés el Work Ability Index, es un instrumento muy adecuado, validado en 26 idiomas, para medir la capacidad percibida por el trabajador para el desempeño de su trabajo. Ya se ha comentado también, está estructurado en 7 preguntas. Cada una de ellas pues evalúa lo físico, lo mental, el impacto de ciertas enfermedades sobre la capacidad para trabajar, los días de asentismo, bueno, una serie de valores. Tiene una escala entre 7 y 49 puntos. Y en aquellos trabajadores cuya valoración del cuestionario puntúa entre 7 y 27 puntos, se considera que tiene una capacidad para trabajar pobre y hay que adaptar el puesto. O sea, ha superado la línea roja que ponía antes y necesariamente hay que adaptar el puesto. Hay que eliminar algunas de las demandas del puesto de trabajo. Entre 26 y 36 se considera una capacidad moderada y también hay que mejorar las condiciones de trabajo. Y puntuaciones por encima de 37 se considera que la capacidad es buena o excelente. Antes se decía, una de las preguntas, que cómo se puede, digamos, convencer a las empresas de que tienen que actuar frente al problema del envejecimiento. Bueno, porque la capacidad del trabajo está directamente relacionada con los costes, y hay estudios del Instituto Finlandés de Salud Ocupacional muy contundentes del coste
que supone en función del resultado del cuestionario este. Y estamos hablando de trabajadores con una puntuación pobre de entre 7 y 27 puntos, de 7.886 euros de costes por discapacidad persona año, y los trabajadores que tienen excelente de 857. O sea, si eso lo multiplicamos por los trabajadores de una empresa, estamos hablando de mucho. Bien, y ya conclusiones, porque si no le quito el tiempo a mis compañeros. Sí. Comentar que el WAI es un instrumento que aporta muchas ventajas para los trabajadores y para las empresas. Es, digamos, como una excusa, entre comillas, para empezar a hablar del tema, para que una empresa se plantee el problema del envejecimiento, qué va a pasar con su plantilla en los próximos 10 o 15 años. Bueno, pues en base a los resultados del estudio de su organización respecto a la capacidad de trabajar, puede ser el punto de inicio para ese cambio que todos estamos pidiendo. Todos los estudios dicen que es un indicador temprano de riesgo de discapacidad y de abandono prematuro del trabajo. Evalúa la necesidad de poner en marcha estrategias de promoción de la salud y también para medir el impacto de esas estrategias sobre la capacidad de trabajo de las personas. Bien, y como decía, eso facilita la colaboración y participación de trabajadores y empresarios para la gestión del envejecimiento. Bien, por otro lado, la bibliografía pone de manifiesto que la merma o el declive de las capacidades funcionales no implica necesariamente que los trabajadores de más edad desempeñen peor su trabajo. O sea, yo creo que hay bastante tópico en cuanto a que las personas de mayor edad su productividad o su desempeño es peor. No es exactamente así. Incluso pues hay estudios que en ciertos aspectos ponen de manifiesto que tienen mejores indicadores, como por ejemplo el tema de los accidentes que se ha hablado antes, pues los índices de incidencia son menores. También se ha hablado del sesgo del trabajador sano, que también hay que tenerlo en cuenta. Bien, ¿qué papel tienen los servicios de medicina del trabajo, de los servicios de prevención en el tema de la gestión del envejecimiento? Yo creo que es un papel fundamental. O sea, no puede circunscribirse únicamente a ser generadores de calificaciones de aptitud, o simplemente cuando detectan un problema, pues proponer un cambio de puesto. O sea, yo creo que esa no es la tarea, y tenemos que entrar en temas de valorar de verdad la capacidad del trabajo, de valorar las exigencias del trabajo y de proponer a la empresa adaptaciones de los puestos para las características personales del trabajador. Y luego que la promoción del envejecimiento, como he dicho antes, incluye la acción combinada de promoción de la salud, de diseño de los puestos de trabajo y de formación en la gestión del envejecimiento. Bien, y sin más, pues muchas gracias por su atención, y si luego se da